Mi madre me drogó con tranquilizantes para animales durante años para mantenerme discapacitada. Así que escapé y le cerré la puerta en las narices para siempre. Un año después, mi madre me envió una carta llena de lágrimas, diciendo que lo había hecho por amor y pidiéndome que la volviera a ver. Ir a una escuela de gueto era como entrar en un campo de batalla de diferentes enfermedades. Los padres no querían pagar para dar de comer a sus hijos, así que quedarse en casa enfermo y sin ir al colegio era simplemente imposible. Un día, cuando una niña me tocó, decidí no lavarme las manos. Esa decisión acabó arruinando el resto de mi vida. En solo una semana, pasé de tener un ligero dolor de garganta a apenas poder mantenerme en pie sin perder el aliento. Mis padres, los mismos que una vez me dijeron que no me iban a comprar la cena porque podía comer mucho en el almuerzo gratuito del colegio, gastaron todos sus ahorros en facturas del hospital. Fue una carrera contra el tiempo para mantenerme con vida. La situación se puso tan mal que nos vimos obligados a pedir dinero a los vecinos, y de repente todo el mundo nos ayudó, no solo con donaciones, sino también con visitas al hospital y regalos. Mi cama estaba llena de flores, chocolates y todos los juguetes que nunca tuve de niño. Me da vergüenza decir que una pequeña parte de mí no quería curarme de la neumonía. Desafortunadamente, mi deseo se hizo realidad. En lugar de recuperarme bien, me sentía muy mareado, letárgico y apenas podía mantenerme en pie. Después de meses en el hospital, me diagnosticaron oficialmente una discapacidad que incluía no poder caminar durante el resto de mi vida. Intenté ser optimista, diciéndome a mí misma que solo tenía que darme tiempo para adaptarme. Mi plan para ser positiva acabó hecho añicos porque, unos días después de volver a casa, me desperté con el ruido de mis padres metiendo todas mis cosas en cajas y bolsas de basura. «¡Nos mudamos!», exclamaron, como si no fuera algo totalmente inesperado. «¿Qué? ¿No queremos oír nada más? Nos merecemos un nuevo comienzo después de toda la porquería que nos has hecho pasar». El cambio de tono fue tan brusco que me pilló completamente desprevenida. Estaba demasiado asustada para decir nada más, así que solo asentí con la cabeza. En cuestión de días, me encontré sentada en una silla de ruedas en la parte trasera de la furgoneta de mis padres, conduciendo desde nuestra casa en Los Ángeles hasta South Denver. Ni siquiera sabía cómo iba a ir al colegio ni cómo sería mi vida con una discapacidad. Resultó que mis padres ya habían tomado esas decisiones por mí. Con todas las donaciones que recibieron por mi enfermedad, pudieron enviarme a un instituto privado. Durante el primer mes, todo el mundo se deshacía en elogios hacia mí en la silla de ruedas. Me llamaban valiente, inspiradora. Al parecer, mis padres habían informado a todo el colegio de lo que había pasado. Al principio, la atención me gustaba. Me hacía sentir como una rebelde. Pero después de los 3 primeros días, me harté de contar lo que había pasado. Solo quería volver a ser invisible, una reclusa. «Mamá, las cosas están muy difíciles ahora mismo», le confesé más tarde ese día, con lágrimas en los ojos. «Difíciles, tú no sabes lo que es difícil. Tu padre y yo lo hemos dado todo por ti». Gritaba tan fuerte que pensé que se le iba a reventar una vena de la frente. Así que me fui a mi habitación y lloré a lágrima viva. Una parte de mí solo quería que todo desapareciera, pero sobre todo me sentía culpable. A partir de entonces, lo oculté todo detrás de sonrisas falsas y risas fingidas, como si mi vida no se hubiera puesto patas arriba. Cuando mi madre me daba la medicación por la mañana, le decía lo agradecida que estaba por todo lo que había pasado, que no lo cambiaría por nada. Cada vez que me subían una foto a Facebook, insistía en ponerme una camiseta amarilla para parecer más alegre. Solo quería ser la hija que siempre habían querido, en lugar de una carga. Y durante un tiempo, funcionó. Veía como mi padre abrazaba a mi madre un poco más fuerte, mi madre besaba a mi padre un poco más. Era como si toda mi felicidad se hubiera cambiado por la de ellos. Así que, una mañana, cuando mis padres no estaban en casa y la medicación se me cayó accidentalmente del bolsillo y cayó en la taza del baño, lo último que quería hacer era decírselo. Así fue como pasé la mañana yendo en silla de ruedas a la farmacia para que me repusieran la medicación. Pero mi historia lacrimógena no le funcionó a la farmacéutica. Se quedó muy confundida. «Cariño, este medicamento es acepromacina. Es un tranquilizante que se utiliza para sedar animales, sobre todo perros o caballos. Nunca se recetaría para tratar ningún tipo de discapacidad humana». Me sentí mal del estómago. «¿UM? Vale. Pero, ¿puedes reponerlos? Por favor», le pregunté, esperando que no supiera de lo que estaba hablando. Durante los días siguientes, fingí tomarme la medicación, pero en cuanto mi madre se marchaba, la escupí en la funda de la almohada.
No sé qué buscaba, pero sabía que tenía una sensación molesta que no desaparecía. Y en solo 2 semanas, pude levantarme de la silla de ruedas por primera vez desde que me hospitalizaron hacía tantos años. La neumonía nunca fue la razón por la que no podía caminar. Siempre fueron mis padres. Me habían estado drogando durante años. ¿Pero por qué? Las donaciones, la atención, la compasión, todo tenía un sentido horrible. Todavía estoy pensando en qué hacer ahora. Practico caminar en secreto cuando no están en casa. He estado investigando los efectos a largo plazo de la cepromacina en los seres humanos. Me aterra lo que pueda pasar si descubren que lo sé, pero no puedo seguir viviendo así. Llevo una semana practicando caminar todos los días cuando mis padres no están en casa. No es fácil después de estar tanto tiempo en silla de ruedas. Tengo los músculos débiles y temblorosos, como un bebé que intenta ponerse de pie por primera vez. He estado usando los muebles para apoyarme, arrastrando los pies desde el sofá hasta la encimera de la cocina y luego hasta la mesa del comedor. Cada día puedo avanzar un poco más sin necesidad de descansar. Ayer conseguí caminar desde mi habitación hasta el salón sin agarrarme nada. Solo fueron unos 15 pasos, pero me pareció como escalar el Everest. Me temblaban las piernas todo el rato y al final estaba empapada en sudor. Pero lo logré. De verdad, lo logré. Lo más difícil es fingir que nada ha cambiado cuando mis padres están en casa. Tengo que actuar como si siguiera dependiendo completamente de la silla de ruedas. Tengo que recordar encorvarme de cierta manera, arrastrar los pies cuando me ayudan a pasar al sofá o a la cama. Tengo que recordar parecer cansado y débil después del más mínimo esfuerzo. Es agotador. La verdad, actuar es más agotador que practicar para caminar. He estado investigando sobre la cepromacina en internet con el portátil del colegio. Tenía que borrar el historial de búsqueda cada vez, por si acaso. Resulta que esta sustancia puede causar todo tipo de problemas en los seres humanos: mareos, debilidad y presión arterial e incluso depresión respiratoria. Sin embargo, los efectos son temporales, desaparecen a medida que la sustancia se elimina del organismo. Lo que explica por qué estoy mejorando ahora que he dejado de tomarla. No es de extrañar que apenas pudiera funcionar. Básicamente, me han estado envenenando durante años. Lo más difícil ha sido lidiar con las pastillas. Mi madre me vigila mientras las tomo cada mañana y cada noche, y se queda ahí hasta que las trago. Se me da bastante bien esconderlas debajo de la lengua y escupirlas más tarde, pero sé que tarde o temprano se dará cuenta de que no estoy tomando la medicación tan rápido como antes. Así que se me ocurrió un plan. Cogí un autobús hasta una tienda de productos naturales a unos 3 km de casa. Les dije a mis padres que iba a estudiar a la biblioteca con un compañero. El conductor del autobús tuvo que ayudarme con la rampa para sillas de ruedas, lo cual fue humillante, pero necesario para mantener las apariencias. En la tienda, compré unas pastillas de vitamina B que parecían del mismo tamaño y color que la promacina. No eran idénticas, pero se parecían lo suficiente como para que, si no se miraba con atención, no se notara la diferencia. Cuando llegué a casa, sustituí con cuidado la mitad de las pastillas de mi frasco por las vitaminas. De esa forma, si las cuentan, el número seguirá disminuyendo al ritmo adecuado. No es perfecto, pero me da algo de tiempo. Anoche escuché algo que me heló la sangre. Se suponía que debía estar durmiendo, pero me había levantado para practicar un poco a caminar en mi habitación. Mis padres estaban en la cocina, hablando en voz baja. Me acerqué sigilosamente a la puerta y escuché. La recaudación de fondos del mes que viene podría ser enorme, decía mi padre. El grupo de la iglesia ya ha prometido igualar las donaciones hasta $5,000. Mi madre parecía emocionada. Y con el vídeo que estamos haciendo sobre tu viaje, podríamos duplicar fácilmente lo que recaudamos el año pasado. Solo tenemos que asegurarnos de que parezca, ya sabes, lo suficientemente compasiva. Respondió mi padre. La gente responde mejor cuando puede ver el sufrimiento. No te preocupes, dijo mi madre. Me aseguraré de que se tome la medicación. Últimamente está un poco más alerta. Quizá tenga que ajustarle la dosis. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar. Estaban planeando exhibirme como si fuera una atracción de circo otra vez, y mi madre se había dado cuenta de que estaba más alerta, lo que significaba que estaba pensando en aumentar la dosis. Sentí náuseas. Volví a la cama a gatas, con la mente a 1000 por hora. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar? La mayoría de mis antiguos amigos de Los Ángeles se habían ido hacía tiempo. Los chicos de mi nuevo colegio solo conocían la versión de mí que habían creado mis padres.
Todos los profesores pensaban que mis padres eran unos santos por cuidar también de su hija discapacitada. Entonces me acordé de mi tía Sharon, la hermana de mi madre. Vivía en Denver, a unas 8 horas en coche. No éramos muy cercanas, pero siempre había sido amable conmigo. Me enviaba tarjetas de cumpleaños con dinero en efectivo, no solo con un que tengas un buen día y nada más. Y me había visitado en el hospital varias veces cuando estaba enferma, a pesar de que era un largo viaje en coche desde Los Ángeles. Habíamos tenido algunas conversaciones significativas durante esas visitas, y siempre me había tratado como a una persona real, no solo como a una niña enferma. Al día siguiente, esperé a que mis padres se fueran al trabajo. Mi padre había conseguido recientemente un trabajo en una compañía de seguros, y mi madre trabajaba a tiempo parcial en una boutique del centro. En cuanto se marcharon, me levanté de la silla de ruedas y practiqué un poco más para caminar por la casa. Luego, encontré la agenda de mi madre y busqué el número de la tía Sharon. Me temblaban las manos mientras marcaba. ¿Y si no me creía? ¿Y si llamaba a mis padres? Hola. Su voz sonaba exactamente igual. Tía Sharon, soy Zoe. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, cariño? Respiré hondo. No muy bien. Necesito ayuda. No puedo explicártelo todo por teléfono, pero mis padres me han estado drogando. Me hacen creer que no puedo caminar cuando sí puedo. Me han estado utilizando para sacar dinero a la gente. Hubo un largo silencio. Pensé que quizá había colgado. Tía Sharon, estoy aquí, dijo en voz baja. Siempre me preguntaba algunas cosas. No cuadraban. Tu repentina discapacidad tras la neumonía, las constantes recaudaciones de fondos, la forma en que te alejaron de todos los que te conocían. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me creía alguien. ¿Me creía? ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Hablamos durante casi 1 hora. Quería llamar a la policía inmediatamente, pero la convencí de que sería peligroso. Mis padres lo negarían todo, y yo aún no tenía pruebas. Necesitábamos pruebas. Me prometió que me ayudaría a idear un plan y que vendría a visitarme tan pronto como pudiera, sin levantar sospechas. Después de colgar, me sentí más aliviada que en años. Ya no estaba sola, pero mi alivio duró poco. Esa tarde, mi madre llegó a casa temprano y encontró huellas en el suelo del baño. Huellas que yo había dejado accidentalmente al salir de la ducha con los pies mojados. Hasta entonces, había tenido mucho cuidado. Siempre limpiaba cualquier rastro de mis pasos. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando el suelo. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué? ¿Estas huellas? ¿Son? Mi mente se aceleró. Probablemente de cuando intentaba alcanzar algo de la bañera esta mañana. Tuve que levantarme un poco de la silla. Mis pies deben de haber tocado el suelo. Me miró fijamente durante lo que me pareció una eternidad, con los ojos entrecerrados. Sabes que no debes intentar levantarte sin ayuda. Podrías caerte y hacerte daño. Lo sé. Lo siento. Ha sido una tontería. Sí, lo ha sido. Cruzó los brazos. ¿Has tomado la medicación correctamente? Por supuesto, mentí. Todos los días, tal y como me la das. Me estudió el rostro. Últimamente estás diferente, más enérgica. He estado durmiendo mejor, dije rápidamente. Y la fisioterapia del colegio me está ayudando a fortalecer la parte superior del cuerpo. No parecía convencida, pero lo dejó pasar por ahora. Esa noche me vigiló aún más de cerca mientras tomaba la medicación. Podía sentir su mirada clavada en mí mientras me la metía en la boca, tomaba un sorbo de agua y fingía tragar. Incluso hice una pequeña mueca, como si me costara tragarla. «Abre», dijo de repente. «¿Qué? Abre la boca. Déjame ver». Mi corazón latía con fuerza. Por suerte, ya había escondido la medicina debajo de la lengua. Abrí la boca de par en par y levanté la lengua para mostrarle que no había nada. Pareció satisfecha y salió de la habitación. En cuanto se fue, escupí la medicina en un pañuelo y lo tiré por el inodoro. Había estado muy cerca. Empezaba a sospechar. Al día siguiente, las cosas empeoraron aún más. Cuando llegué a casa del colegio, habían cerraduras nuevas en el botiquín. Y unos días después, me di cuenta de que habían instalado una pequeña cámara en el salón, apuntando directamente a las zonas principales donde pasaba la mayor parte del tiempo. Me estaban vigilando. Le envié un mensaje a la tía Sharon sobre los nuevos acontecimientos, utilizando un teléfono desechable que me había enviado en un paquete. Lo había escondido ingeniosamente dentro de un peluche con un compartimento secreto.
Mis padres habían abierto el paquete cuando llegó, pero no se les ocurrió mirar dentro del juguete. Se están volviendo paranoicos. Le escribí. Ahora están instalando cámaras. Esto se está poniendo peligroso. Respondió, tenemos que actuar más rápido. Acordamos que vendría a visitarme en 2 semanas, diciendo que estaba en la ciudad por una conferencia de trabajo. Mientras tanto, yo tenía que reunir pruebas. Empecé a hacer fotos del frasco de mi medicación con la etiqueta bien visible, para que se viera que era cromacina. Encontré recibos de la sustancia en el cajón del escritorio de mi padre y también los fotografié. Incluso grabé un vídeo de mí misma caminando por mi habitación cuando mis padres no estaban en casa, mostrando primero la fecha en mi teléfono para demostrar cuándo lo había grabado. Pero mis padres se volvían cada día más controladores. Mi madre empezó a entrar en el baño conmigo, alegando que le preocupaba que me cayera. Mi padre instaló más cámaras, incluida una en el pasillo fuera de mi dormitorio. Me estaban acorralando, haciéndome más difícil practicar cómo caminar o hacer cualquier cosa sin supervisión. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Estaba en mi habitación, fingiendo hacer los deberes mientras en realidad estaba enviando mensajes de texto a la tía Sharon, cuando oí a mis padres discutir abajo. Al principio no distinguía las palabras, pero sus voces se hacían cada vez más fuertes. «Ella sabe algo», gritó mi madre, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera claramente. «Lo sé. Baja la voz. Tenemos que aumentar la dosis», continuó mi madre, ahora un poco más baja. «Está actuando de forma diferente. Está más alerta. Y si se entera, si le damos más, podría ser peligroso», respondió mi padre. «La necesitamos en condiciones para la recaudación de fondos del mes que viene». «Necesitamos que obedezca», replicó mi madre. «Todo lo que hemos construido podría derrumbarse». Bajaron la voz de nuevo y no pude oír el resto. Pero ya había oído suficiente. Estaban planeando drogarme aún más. Tenía que actuar rápido. A la mañana siguiente, mi madre me trajo un vaso de zumo de naranja con mi medicación. El zumo parecía más turbio de lo habitual. Fingí beberlo, pero conseguí verter la mayor parte en una maceta cuando ella se giró para contestar al teléfono. En cuanto se fue al trabajo, tiré el resto por el fregadero. Mis sospechas se confirmaron. Estaban intentando aumentar mi dosis, triturando las pastillas y echándomelas en la bebida. Esa tarde, la tía Sharon me envió un mensaje con un plan. Iba a venir ese fin de semana, no en 2 semanas como habíamos acordado inicialmente. Había reservado una habitación en un hotel cerca de nuestra casa y alquilado un coche. Iba a ayudarme a escapar. Pero mis padres debieron de intuir que algo pasaba. Esa noche me sentaron para tener una reunión familiar. Mi padre daba vueltas de un lado a otro mientras mi madre se sentaba frente a mí con el rostro lleno de preocupación. «Estamos preocupados por ti», comenzó. «Últimamente estás muy distante, muy reservada». «No sé a qué te refieres», dije, tratando de mantener la voz firme. «Creemos que quizá no estás tomando la medicación», dijo mi padre sin rodeos. «Eso explicaría por qué has estado actuando de forma tan diferente». «Tomo las pastillas todos los días», insistí. «Tú me ves tomarlas». Mi madre se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿cómo explicas esto?». Levantó el teléfono y me mostró un vídeo de la cámara de seguridad. En él se me veía caminando de verdad, desde mi dormitorio hasta el baño. En mitad de la noche había tenido cuidado de evitar las cámaras durante el día, pero en mi estado de somnolencia aquella noche me había olvidado por completo de la cámara del pasillo. Se me heló la sangre. «¿Puedo explicarlo?», balbuceé. «Estamos muy decepcionados», dijo mi padre con voz dura. «Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí». No pude evitar preguntar. «Me habéis estado drogando, haciéndome creer que no podía caminar». Intercambiaron una mirada que no pude descifrar. «¿Estás confundida, cariño?», dijo mi madre con una voz empalagosa. «La medicación te ayuda a controlar tu enfermedad. Sin ella, podrías pensar que puedes caminar con normalidad, pero solo te harías daño». «Eso no es cierto», grité. «Es un tranquilizante para animales, no es para humanos». El rostro de mi padre se ensombreció. «Por eso necesitas la medicación. Te estás volviendo paranoico, delirante». Lo que pasó después sigue siendo confuso. Recuerdo intentar levantarme de la silla de ruedas para demostrar que podía caminar. Mi padre me empujó con fuerza. Mi madre fue a buscar mi medicación de emergencia, una dosis más alta. «Estoy seguro», luché, gritando que no lo tomaría. En la pelea,
Me caí de la silla de ruedas y me golpeé la cabeza contra la mesa de centro. Me desperté en mi cama, aturdido y desorientado. Me latía la cabeza donde me había golpeado. Cuando intenté levantarme, me di cuenta con horror de que me habían inmovilizado. Me habían atado las muñecas y los tobillos a la cama. La puerta de mi habitación estaba cerrada con llave por fuera. Me mantuvieron así durante 3 días. Mi madre venía a darme de comer, a ayudarme a usar el orinal, la humillación definitiva y a darme la medicación de la que se aseguraba de que me la tragaba, comprobando debajo de la lengua y dentro de las mejillas. Mi padre instaló una nueva cerradura en la ventana de mi habitación y quitó todo lo que pudiera utilizar para escapar o pedir ayuda. Al tercer día, mi madre entró con aspecto preocupado. «Ha llamado tu tía Sharon», dijo con naturalidad, observando mi reacción. «Dice que está en la ciudad por una conferencia y que quiere venir a verte». «¿No te parece estupendo?». Intenté mantener una expresión neutra, pero mi corazón latía con fuerza. «Sí, qué bien». Le he dicho que no te encontrabas bien, que habías tenido una caída y necesitabas descansar. A pesar de su sonrisa, los ojos de mi madre eran fríos. Parecía muy decepcionada. No dije nada, pero por dentro estaba entrando en pánico. La tía Sharon era mi única esperanza, y ahora mis padres la estaban alejando de mí. Esa noche, después de que mi madre me diera la medicación, fingí quedarme profundamente dormido. Había conseguido esconder la medicina debajo de la lengua otra vez. Cada vez se me daba mejor, a pesar de que me revisaban. En cuanto se marchó, me puse a aflojar las ataduras. Se habían vuelto un poco descuidados y no las revisaban tan a fondo desde que había estado cooperativo durante el último día. Me llevó horas, pero finalmente liberé una mano. Con eso, pude desatar el resto. Moviéndome en silencio, me acerqué a la puerta de mi habitación, cerrada con llave, por supuesto. Pero en su arrogancia no habían tenido en cuenta que la cerradura era de las sencillas, con un agujero en el centro del pomo. Cogí un clip que había escondido en la funda de la almohada y forcé la cerradura, una habilidad que había aprendido en vídeos de YouTube en el portátil del colegio. La casa estaba oscura y en silencio. Era más de medianoche y mis padres dormían. Me acerqué de puntillas a su dormitorio y con cuidado y en silencio entreabrí la puerta. Los dos estaban en la cama. Mi padre roncaba suavemente. En la mesita de noche estaba mi frasco de pastillas. Me acerqué sigilosamente y lo cogí, junto con el teléfono de mi padre. Luego fui a su despacho y encontré la carpeta con la etiqueta de Marco, donde guardaban todos los registros de mi enfermedad falsa. Lo fotografié todo con su teléfono y luego envié las fotos al número de la tía Sharon con un mensaje. «Ayuda, he escapado, pero necesito que me recojas. Me han drogado y atado». Justo cuando pulsé enviar, se encendieron las luces. Mi madre estaba en la puerta, con el rostro desencajado por la furia. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó. Retrocedí, agarrando el teléfono y el frasco de pastillas. «Exponiéndote», dije con voz temblorosa, pero decidida. «¿Se acabó, mamá? Sé lo que has estado haciendo, y ahora otras personas también lo saben». Se abalanzó sobre mí, pero los años en silla de ruedas habían fortalecido mis brazos. La empujé y corrí. Corrí de verdad por el pasillo hacia la puerta principal. Las piernas me temblaban, pero me sostenían. Detrás de mí, la oí gritar, llamando a mi padre. Salí justo cuando los faros de un coche giraban en nuestra calle. El coche de alquiler de la tía Sharon se detuvo y ella salió corriendo, con el rostro pálido por la preocupación. «¡Dios mío!», exclamó. Corrí hacia ella y me dejé caer en sus brazos, mientras mis padres salían corriendo por la puerta principal. «Está teniendo un episodio», gritó mi madre para que la oyeran los vecinos. «Necesita su medicación». Pero la tía Sharon se mantuvo firme. «He llamado a la policía», dijo en voz alta. «Ya están de camino, y tengo pruebas de lo que le has estado haciendo». Mi padre se quedó pálido cuando se dio cuenta de que yo tenía su teléfono. Debía de haber visto los mensajes enviados. La siguiente hora fue un caos. Coches de policía, preguntas, mis padres tratando de convencer a todo el mundo de que yo era mentalmente inestable. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los tranquilizantes para animales, los registros de las donaciones que habían recaudado para mi enfermedad, las ataduras de mi cama, los vídeos que me había grabado caminando. Los arrestaron esa noche. Me fui a casa con la tía Sharon, a su hotel. Los dos, demasiado nerviosos para dormir,
Nos quedamos sentados hablando hasta el amanecer, tratando de procesar todo lo que había pasado. Siempre pensé que algo no estaba bien, me dijo, con los ojos tristes. La forma en que tu madre describía tu condición nunca me pareció médica, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos. ¿Por qué no dijiste nada?, le pregunté. Lo intenté 1 o 2 veces. Tu madre me lo impidió por completo. Dijo que estaba celosa de la atención que recibía como madre de una niña discapacitada. Después de eso, limité mi contacto contigo. Pensé que lo mejor que podía hacer era seguir formando parte de tu vida, aunque solo fuera con tarjetas de cumpleaños y visitas ocasionales. Asentí, comprensiva. Mis padres me habían aislado de cualquiera que pudiera cuestionar su historia. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los exámenes médicos confirmaron que no tenía ninguna discapacidad real, solo debilidad muscular por años de inactividad y los efectos temporales de los tranquilizantes. La fisioterapia me ayudó a recuperar la fuerza rápidamente. La investigación policial descubrió aún más de lo que habíamos imaginado. Mis padres habían recaudado más de $200,000 en donaciones a lo largo de los años, todo basado en mentiras sobre mi condición. Fueron acusados de abuso infantil, fraude, detención ilegal y varios otros delitos que ni siquiera recuerdo. Su juicio aún está pendiente, pero su abogado ya se ha puesto en contacto con nosotros para llegar a un acuerdo. En cualquier caso, se enfrentan a graves penas de prisión. La tía Sharon solicitó la tutela de emergencia, que le fue concedida inmediatamente. Me mudé con ella a Denver. Me matriculé en una nueva escuela y comencé el largo proceso de reconstruir mi vida. Lo más difícil no ha sido la recuperación física, sino lidiar con el impacto psicológico de lo que me hicieron. Obviamente, tengo problemas de confianza y pesadillas, muchas pesadillas, pero ahora puedo caminar. Cada día me hago más fuerte. A veces sigo buscando una silla de ruedas que no está ahí. Un miembro fantasma de otro tipo, supongo. Que las viejas costumbres nunca mueren. Lo más extraño de todo esto es lo rápido que he tenido que adaptarme a mi nueva normalidad. Han pasado 3 meses desde que me mudé con la tía Sharon. Su apartamento no es muy grande, pero tiene unas ventanas enormes que dejan entrar mucha luz. Completamente diferente de la casa cavernosa en la que me tenían mis padres. Ella vació su despacho para hacerme un dormitorio e incluso lo pintó de un color verde azulado muy chulo que elegí yo. La fisioterapia me está matando. No voy a mentir. Mi fisioterapeuta, Kevin, es un tipo súper entusiasta que no deja de animarme a hacer solo, sino más de cualquier ejercicio, tortura que me haya asignado. Sin embargo, mis piernas se están fortaleciendo. Ahora puedo caminar unos 800 metros sin necesidad de descansar, lo que no parece mucho, pero es una gran mejora. Kevin dice que mi progreso es notable teniendo en cuenta el tiempo que he pasado en silla de ruedas. Las primeras semanas en mi nuevo colegio fueron muy incómodas. Ser la chica nueva ya es bastante difícil, pero ser la chica nueva con unos padres locos que la drogaban es otro nivel. Las noticias vuelan, sobre todo cuando tu caso sale en los periódicos locales. Un día, oí a unos chicos cuchichear sobre mí en el pasillo. Uno de ellos me preguntó directamente si era la chica de la silla de ruedas. Solo respondí, ya no, y me fui. Probablemente podría haber dicho algo más ingenioso, pero da igual. La tía Sharon me sugirió que me apuntara a algún club para conocer gente. Así que me inscribí en el periódico del colegio. Resulta que se me da bastante bien escribir. Quizás sea porque pasé tantos años observando a los demás mientras estaba atrapada en esa silla. La asesora del periódico, la señora Patel, dice que tengo una perspectiva única. Estoy trabajando en un artículo sobre problemas de accesibilidad en los espacios públicos. Irónico, ¿verdad? La semana pasada, tuve que testificar en una audiencia preliminar del caso de mis padres. Fue brutal. Tuve que sentarme en una pequeña sala con el fiscal, un taquígrafo y los abogados de mis padres. La tía Sharon esperaba fuera. Los abogados intentaron ponerme en apuros, sugiriendo que quizá estaba confundida con la medicación, o que tal vez mis padres solo estaban haciendo lo que creían mejor. Pero no me derrumbé. Seguí diciendo la verdad una y otra vez. La fiscal, una mujer muy dura llamada Christine, me dijo después que lo había hecho muy bien. Mis padres siguen en la cárcel, a la espera de juicio. No pudieron pagar la fianza porque todos sus bienes fueron congelados como parte de la investigación por fraude. No los he visto desde la noche en que los arrestaron. Una parte de mí quiere enfrentarse a ellos, preguntarles por qué me hicieron esto. Otra parte no quiere volver a verlos nunca más. Mi terapeuta, sí, ahora también tengo uno,
Dice que ambos sentimientos son normales y que no tengo que decidir nada ahora mismo. Lo más difícil de sobrellevar han sido las pesadillas. Sigo soñando que estoy de vuelta en esa casa, atado a mi cama, y mi madre se acerca a mí con una jeringa llena de ese tranquilizante. En el sueño, intento gritar, pero no me sale ningún sonido. Normalmente me despierto empapada en sudor. La tía Charón me compró una manta con peso que me ayuda un poco. Nunca se queja cuando la despierto a las 3 de la madrugada, aunque tiene que levantarse temprano para ir a trabajar. Hablando de la tía Charón, ha sido increíble durante todo este tiempo. Resulta que siempre tuvo sospechas sobre mis padres, pero nunca pudo demostrar nada. Me dijo que solía ser muy amiga de mi madre cuando eran jóvenes, pero que se distanciaron después de que mi madre conociera a mi padre. Al parecer, él siempre fue un poco controlador y manipulador. Charón dice que mi madre cambió después de que se juntaran. Se volvió más reservada y obsesionada con el dinero. Sin embargo, eso no justifica lo que me hicieron. La investigación policial descubrió aún más de lo que pensábamos inicialmente. Mis padres llevaban años planeándolo, incluso antes de que yo tuviera la neumonía. Habían investigado trastornos neurológicos raros, se habían unido a grupos de apoyo para padres de niños con discapacidades e incluso habían consultado con un abogado sobre cómo crear un fideicomiso para necesidades especiales. Todo antes de que yo supuestamente quedara discapacitado. La neumonía fue solo una oportunidad conveniente para poner en marcha su plan. Encontraron diarios que mi madre llevaba, en los que detallaba cuánto dinero ganaban con cada recaudación de fondos, cómo lo gastaban y planes para futuras crisis médicas que podrían aprovechar para obtener más donaciones. Incluso había notas sobre que fotos mías generaban más compasión en Internet. Me pone enferma pensar en lo calculado que estaba todo. El mes pasado, el fiscal les ofreció un acuerdo. Mi padre lo aceptó inmediatamente. 15 años por maltrato infantil, fraude y detención ilegal. Mi madre se negó en un primer momento, insistiendo en que solo estaba haciendo lo necesario por nuestra familia. Pero cuando su abogado le mostró todas las pruebas que tenían, incluidos esos diarios, cambió de opinión. Al final, aceptó un acuerdo ligeramente peor. 18 años. El juez aún tiene que aprobarlo todo, pero dice que es prácticamente un hecho. He estado tratando de reconstruir mi vida poco a poco. Ahora tengo mi propio teléfono, sin aplicaciones de rastreo ni software de vigilancia de mis padres. La tía Charón también me ayudó a abrir mi propia cuenta bancaria. El tribunal congeló la mayor parte de los bienes de mis padres, pero había algo de dinero en una cuenta que habían abierto mi nombre para la universidad. El juez dictaminó que, al menos, podía quedármelo. No es mucho, pero es algo. Las redes sociales han sido extrañas. Algunas personas de mi antigua escuela en Soudenberg me encontraron en Internet y me enviaron mensajes, diciendo que siempre les había parecido raro mi caso. Ahora es fácil decirlo, supongo. Algunos periodistas intentaron ponerse en contacto conmigo para hacerme entrevistas, pero la tía Charón lo impidió rápidamente. Es muy protectora, pero en el buen sentido, no controladora como mis padres. La recuperación física ha sido la parte más fácil. Sinceramente, mi cuerpo se recuperó bastante rápido una vez que dejé de tomar los tranquilizantes. Los médicos dijeron que tuve suerte de que no hubiera daños permanentes en mis órganos. Al parecer, el uso prolongado de acromacina en humanos puede causar problemas hepáticos y otras afecciones graves. Al principio, tenía las enzimas hepáticas elevadas, pero ahora se ha normalizado. Lo psicológico es más complicado. Todavía tengo momentos en los que busco una silla de ruedas que no está ahí. A veces me sorprendo a mí mismo pidiendo permiso para hacer cosas básicas, como ir al baño o algo de picar en la cocina. Supongo que las viejas costumbres nunca mueren. Mi terapeuta, Catherine, dice que es normal después de lo que he pasado. Lo llama comportamiento institucional, como si hubiera vivido en una prisión durante años, que básicamente es lo que ha sido. La semana pasada ocurrió algo muy extraño. Recibí una carta de mi madre. La tía Charón casi no me la dio, pero Catherine dijo que podría ser bueno para mí leerla, siempre y cuando me sintiera preparada. En la carta, mi madre intentaba explicarse, diciendo que estaban desesperados por las facturas del hospital por la neumonía y que vieron una oportunidad de darme una vida mejor. Afirmaba que siempre habían planeado dejar la medicación en cuanto hubieran ahorrado suficiente dinero. Decía que me quería y que esperaba que algún día pudiera perdonarla. La leí una vez, la rompí y la tiré a la basura. Quizá algún día quiera escuchar sus excusas, pero ahora no. Ahora mismo estoy centrado en seguir adelante. Ayer salí a correr de verdad.
Solo di una vuelta a la manzana y al final estaba jadeando como un asmático. Pero aún así, Kevin se puso muy orgulloso cuando se lo conté en fisioterapia. Me ha ajustado el programa de ejercicios para incluir más cardio y mi objetivo es correr 5 kilómetros antes de que acabe el año. Parece factible. He hecho algunos amigos en la escuela. Una chica llamada Dawn, que trabaja en el periódico, me invitó a sentarme con su grupo a la hora del almuerzo. Son todos unos frikis del periodismo que quieren cambiar el mundo a través del poder de la palabra escrita. Es un poco cursi, pero me gusta. No me tratan como si fuera frágil o estuviera dañada, lo cual es refrescante. La tía Sharon y yo hemos empezado una tradición. Los viernes por la noche probamos un restaurante nuevo cada semana. Denver tiene mucha mejor oferta gastronómica que South Denver, o al menos las partes que me dejaron ver. La semana pasada probamos la comida etíope por primera vez. No tenía ni idea de qué hacer con ese pan esponjoso, pero estaba delicioso. El juicio sigue en curso, pero mi parte ya está prácticamente terminada. Al final, habrá una audiencia para dictar sentencia, en la que podré leer una declaración de impacto a la víctima, si quiero. Catherine me está ayudando a escribirla, aunque no estoy segura de si la leeré en persona. La idea de enfrentarme a mis padres en el tribunal me revuelve el estómago. Algunos días son más duros que otros. Sigo enfadándome hasta el punto de querer dar puñetazos a la pared cuando pienso en todos los años que me robaron, todas las experiencias normales de la adolescencia que me perdí. Las primeras citas, los bailes del colegio, salir con mis amigos sin ser la chica inspiradora en silla de ruedas. Ahora estoy intentando recuperar todo eso, pero no es lo mismo. Anoche tuve un sueño que, por una vez, no fue una pesadilla. Corría por un campo, simplemente corría porque podía. El sol me calentaba la cara y la hierba era suave bajo mis pies. Me desperté sonriendo en lugar de gritando, lo que me pareció un avance. Ahora empiezo a pensar en el futuro. Quizás la universidad. He estado buscando programas de periodismo. Resulta que me encanta escribir. La tía Sharon dice que puedo quedarme con ella todo el tiempo que quiera, incluso después de cumplir 18 años. El año que viene es agradable tener opciones, tomar mis propias decisiones. A veces me sorprendo mirando por encima del hombro, esperando ver a mis padres observándome, listos para obligarme a volver a la silla de ruedas. Catherine dice que esos sentimientos se desvanecerán con el tiempo. Espero que tenga razón. Por ahora, voy día a día, aprendiendo a confiar de nuevo en la gente, aprendiendo a confiar en mí misma, caminando con mis propias piernas, literal y figuradamente. No es fácil, pero nada que merezca la pena lo es. Ayer caminé 3 kilómetros sin parar. Hoy mi objetivo es 4. Son pequeños pasos, pero son mis pasos, y nadie puede quitármelos nunca.